Hola, ¿hay alguien aquí? Hola, Y los micrófonos son todos suyos. Bienvenidas y bienvenido. Gracias. buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde en esta conversación educativa que lleva por nombre COVID-19, Educación Básica e Infancias. Estamos muy contentas, muy contentos de tener a tres especialistas en diferentes ámbitos, tanto profesionales como laborales, de forma tal que esta conversación seguramente será un ejercicio de reflexión y de discusión muy importantes. Como ustedes saben, desde luego en esta casi, es el cuarto día del Congreso, nos acompaña en esta ocasión el doctor Germán Álvarez, que es presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y que en unos momentos nos dará una bienvenida. Antes de ello, yo les agradezco a todas, a todos su participación, su asistencia, su interés y especialmente a las panelistas. A Valentina Glockner, investigadora del Departamento de Investigación Educativa del CIMBESTAB, a Rosa Wolper, representante de la Oficina UNESCO México. También nos acompaña Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tiene algunas dificultades para conectarse, pero en unos minutos se integrará a esta conversación. Bueno, en unos momentos yo les indicaré un poco la dinámica de esta conversación, pero antes de ello les cedo la palabra a nuestro querido amigo y colega Germán, que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Úrsula. Sí, debo de ser muy breve para no quitar tiempo a lo realmente importante que es la discusión que ustedes nos van a traer en esta reunión. Solamente, además de darles la bienvenida a Valentina, a Rosa y a Nacheli, y agradecerle a Úrsula la organización de esta conversación educativa, era simplemente expresarles mi especial interés por el tema que se va a discutir. En general, el tema que ha articulado las ponencias, las conversaciones y las conferencias magistrales, los simposios también, en general, no al 100%, pero en general, ha sido el tema de los impactos que la COVID-19 y el resguardo sanitario han tenido sobre la educación. Entonces, esta conversación entra perfectamente bien por su título, por sus temas, todo. Pero creo que es muy importante el tema de hablar de las infancias. Y no es hablar de los estudiantes o de los alumnos y alumnas, sino es hablar de una noción mucho más amplia, porque al hablar de estudiantes, conceptualmente estamos restringiendo o definiendo a ese actor, a esos actores a partir de uno de sus roles, que puede ser muy complejo, pero es uno. En cambio, al referirnos a infancias, estamos pensando de manera más integralmente en esas personas. Y al ponerle el plural, estamos subrayando que no hay una sola infancia, hay diversos tipos de infancias, y la manera en cómo estas infancias han estado viviendo el tema del COVID y el encierro sanitario, pues es distinto, y necesitamos tratar de entender en qué consiste esa diferencia. Entonces, para mí es muy importante esta discusión, que además está articulada con otros temas de gran importancia, como son los derechos de la infancia en general, no solamente a la educación, y los temas que ustedes van a agregarle. Entonces, estamos hablando de algo que nos importa mucho,
Y además al ponerlo en educación básica, nos enfrenta a un hecho que todavía siento yo que necesitamos seguir comprendiéndolo, que es la edad, digamos, para usar una terminología, si ustedes quieren, un poco antigüita, durkheimiana, es la socialización que se adquiere a través de la escuela, que es distinta a la sociabilidad que se realiza después en la educación media superior o en la educación superior. Y es crucial. ¿Qué ha pasado en esos aspectos? Es algo que todavía no siento yo que nos hace falta avanzar mucho, porque sabemos otras cosas, la desigualdad, la falta de acceso a los medios tecnológicos, las brechas, los problemas de la relación maestro-alumno, esas cosas como que se han ido mapeando más, porque ya se ha escrito un montón, pero esta otra parte siento yo que nos hace falta trabajarla bastante. En fin, eso, además de saludar personalmente a Nacheli Ramírez, con quien me une una muy vieja amistad desde nuestra época del bachillerato, entonces quería yo personalmente también saludarla. Lástima que no se haya conectado todavía, pero igual después la saludo y pues desde luego darle la bienvenida a Rosa, que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, a mi colega recientemente incorporada al Departamento de Investigaciones Educativas, Valentina, y desde luego a mi amiga Úrsula, que nos ha apoyado muchísimo en el COMIE, porque ella forma parte del comité directivo y se ha encargado de varias actividades. Bueno, ya le paro porque si no me encarrero y les quito su tiempo. Bienvenidas. Muchas gracias, Germán. Bueno, pues efectivamente creo que el nombre de la conversación representa mucho de los propósitos que acompañan su organización, ¿no? Y sobre todo porque tal como se ha visto ya en investigaciones y en declaraciones de autoridades, de representantes, defensores de derechos de las infancias, en un principio se dio por sentado en no pocos países del mundo que las niñas, niños y adolescentes, al no ser por sus condiciones la población etaria que estaba enfrentando mayor riesgo de contagio y fallecimiento por COVID, las consecuencias de esta pandemia serían menores para ellas y ellos. No obstante, rápidamente se advirtió que no había idea más errónea que esa, porque precisamente las niñas, niños y adolescentes han vivido desde los primeros momentos en que se decretó la contingencia sanitaria en nuestro país y en todo el mundo, los efectos directos e indirectos que vulneraron sus derechos no solamente a la educación, a la salud y la seguridad social, sino también derechos muy importantes, tales como el derecho a la recreación, al esparcimiento, a la identidad, al acceso a una vida libre de violencia, a la no discriminación, al acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, etc. En este sentido, esta conversación tiene la intención de abordar temáticas que agrupamos en tres grandes preguntas. Primera es cuáles han sido las principales amenazas que la pandemia por COVID-19 ha provocado al derecho a la educación entre las infancias mexicanas. Para abordar esta primera pregunta, le pido a Rosa Wolpert que nos proporcione su reflexión al respecto. Debo decir primero que Rosa Wolpert es la responsable de la oficina UNESCO México, es pedagoga por la Universidad Panamericana y maestra en liderazgo educativo por la Universidad de San Diego. En la UNESCO es responsable del programa de educación en donde implementa proyectos sobre educación intercultural, uso de dispositivos móviles para la alfabetización, análisis de políticas educativas y modelos de convivencia escolar y ciudadanía mundial. Gracias. Muchas gracias a ti, Úrsula. Gracias por la invitación. Gracias a Germán.
y encantada de compartir con ustedes, también con Valentina y con Nacheli, desde luego también. Pues efectivamente los impactos que se han generado con esta pandemia en cuanto al derecho a la educación de las niñas, de los niños, de las infancias, pues son muy diversos, de muy diversa índole, y creo que ahí entra un poco lo que comentó hace un rato Germán y tú también, de la dificultad de priorizar cuáles de estos impactos son más fuertes que otros, cuáles tendríamos que atender antes que otros. Y pues en primera instancia yo te diría que en tanto al derecho a la educación, pues lo primero fue el cierre de escuelas, ¿no? Y desde luego el cierre de escuelas fue generalizado en el mundo, se fueron cerrando poco a poco. La UNESCO tenía un mapa en donde iba visibilizando cómo se iban cerrando escuelas, después cómo iban abriendo. Yo te diría que la región de América Latina es una región que mantuvo más tiempo cerradas las escuelas, así en general que otras regiones del mundo. México también mantuvo las escuelas mucho tiempo cerrado, ya incluso al interior de nuestra región fuimos de los últimos países en abrirlas. Y esto, pues, desde luego, yo creo que hoy apenas estamos empezando a conocer los impactos, y para mí es que necesitamos tomarnos este tiempo de hacer este análisis e investigación de cuáles son realmente, ¿no? Y desde luego hablamos pues del tema socioemocional, de las pérdidas que pueden haber sufrido en las familias, no nada más pérdidas, desde luego pérdidas de familiares debido a la enfermedad, al COVID, a la COVID, pero también pérdida económica en las familias en donde hubo pérdidas de trabajo. Sabemos que se aumentó la carga de trabajo para las niñas, para los niños, mucho para las niñas en situaciones en las que a lo mejor los papás tenían que salir a trabajar y dejaban a las niñas un poco más grandes encargadas de los más pequeños. Y esto fue pues dificultando el seguimiento de la estrategia que emergió para atender la educación a distancia, ¿no? Y bueno, eso es por ejemplo uno, pero después también tenemos el tema social, como mencionó hace un rato Germán, y no nada más en tanto la socialización entre pares, sino también en lo que es el aprendizaje colaborativo, ¿no? O sea, sabemos que pues desde el enorme esfuerzo que se hizo con el programa de Aprende en Casa, pues tenía nada más esta vista hacia allá, ¿no? O sea, de programas de televisión, cápsulas, comunicación incluso con los maestros, a lo mejor por correo, por teléfono, por WhatsApp, sabemos que se utilizó mucho, pero a pesar de todos esos esfuerzos, pues hacía falta un diálogo directo, y ahí yo creo que esta es la otra parte, ¿no? El derecho a la educación no nada más se cumple asistiendo a la escuela, sino aprendiendo a la escuela. Y entonces aquí es el otro gran, pues, área de oportunidad que tenemos para indagar qué fue lo que pasó en este tiempo con respecto a lo que son los aprendizajes, a la adquisición de aprendizajes, y que pudiéramos realmente tener pues como una línea base, vamos a decir, de en dónde estamos y cómo seguir hacia adelante. Yo creo que esto no se ha visibilizado lo suficiente. Desde luego se planeó un tiempo, ¿no? De diagnóstico, de ver, pero no realmente creo que como para decir qué tanto nos regresamos, cómo seguimos adelante. Yo he platicado con algunos maestros y te dicen, pues a lo mejor los niños que están ahorita entran en tercero, en primero dejaron de tener pues, las clases presenciales, estuvieron todos segundo en línea, regresaron en tercero, y ahí hay grandes rezagos, y así en todos los grados. Entonces creo que aquí nos amerita tener un poco más de eso, yo digo, de investigación, de entender y de pensar y planear cómo avanzar, y no seguirnos de largo como si esto no hubiera pasado. Y pues finalmente también quise decir que el impacto
en esta salud también emocional que ya comenté un poquito, pero que tiene, que sabemos, y yo creo que lo va a comentar Nacheli ahorita que venga, pues el tema de la violencia en las familias. Sabemos que aumentó mucho la violencia de género, a lo mejor por las mismas frustraciones y por la misma situación, pero eso ha impactado a los niños y debemos atenderlos, debemos a las niñas sobre todo también, debemos atenderlos, debemos tomarnos también ese tiempo de ver cómo están ellos en la salud emocional y cómo trabajar este tema con ellos. Y entender que este impacto fue fuertísimo, fue en todo el mundo, nadie estaba preparado, entonces no tenemos por qué pensar que es algo que tenemos que solucionar en lo inmediato cuando estuvimos tantos meses con escuelas cerradas, ¿no? Entonces, pues creo que por ahorita, para esta primera intervención, me quedaría aquí cerrando con el tema del riesgo de abandono escolar que genera todo esto que yo ya comenté, ¿no? Niños que dejaron de asistir, que no pudieron seguir las clases, que están en un estado de salud mental no apto y que hay un enorme riesgo no solo de lo que ya perdieron de aprendizaje, sino que de no regresen a la escuela, ¿no? Y entonces, esta es otra cosa que también tenemos que prestar atención y atender. Y bueno, por ahorita, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Rosa. Seguramente varios de estos temas que has señalado los abordaremos más adelante. Ahora le doy la palabra a Valentina Glockner, pero antes de ello quiero decirles que ella es antropóloga mexicana especializada en migración, estudios sociales sobre infancias y juventudes, antropología del Estado y ONGs. Fue ganadora del premio de la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2014 por su investigación sobre las relaciones entre las ONG, el Estado y la infancia trabajadora migrante en India. Ha publicado capítulos y artículos sobre temas de infancia, migración, pobreza, gubernamentalidad, Estado y sociedad civil, pueblos indígenas y cosmovisión. Es miembro fundador de Colectiva Infancias, red de investigación sobre las infancias y la migración en el sur global. Muchas gracias, Valentina. Gracias, Úrsula, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a ti y a Germán. Y es un gusto estar aquí conociendo y compartiendo con Rosa y bueno, reencontrándome con Nacheli si es que logra la conexión. Y celebro mucho este espacio, es súper importante poner muchísimas ideas, muchísima creatividad, muchísima interdisciplinariedad para empezar a hablar de estos temas, bueno, seguir hablando de estos temas y seguir construyendo y reconstruyendo otros escenarios en este mundo que no acaba de ser pospandémico, sino que se vuelve ya una realidad que no se evade, no se va a terminar, es una nueva realidad, ¿no? Para retomar un poquito justo donde Rosa dejó, hablando de alrededor de 5.2 millones de niñas, niños y adolescentes que ya no se inscribieron al presente ciclo escolar. Yo creo que es importantísimo pensar en por lo menos dos planos, ¿no? Un plano que tenga que ver con una claridad muy fuerte, muy contundente de las cifras, los impactos, la medición de la pandemia, de sus efectos y de sus consecuencias, ¿no? Que es una tarea a corto, mediano y largo plazo, porque en términos sociológicos lo que la pandemia ha provocado y va a causar y va a transformar en realidad no lo vamos a saber del todo hasta dentro de unos años. Necesitamos prepararnos y construir herramientas para ir entendiendo y visualizando estos impactos en múltiples niveles. Ya Germán hablaba de la importancia de concebir a las infancias en plural, ¿no? De concebir que la infancia no es una, sino son múltiples. Y en ese sentido es importantísimo hacer lo mismo cuando pensamos y hablamos de los efectos de la pandemia en las infancias, ¿no? De ninguna manera sus impactos y sus consecuencias son ni homogéneas,
ni estáticas, se van a ir transformando durante el tiempo y además dependen muchísimo del tipo de población infantil de la que estemos hablando. Y en ese sentido necesitamos eso, hacernos de herramientas muy contundentes, muy claras, muy metódicas, y también de hacernos de un ejercicio de creatividad, de sensibilidad, de acercamiento, ¿no? Un ejercicio que sea más, por decirlo de alguna forma, antropológico, que se construya no desde arriba, no desde la política pública, no desde los grandes espacios de construcción de gobierno o de herramientas de conocimiento, sino desde un plano a ras de suelo, es decir, con una horizontalidad, con una capacidad de escucha, de construcción comunitaria, de diálogo y sobre todo de estar ahí y de experimentar y de entender in situ los efectos y las consecuencias de la pandemia. En particular, para hacer esto me refiero a espacios donde las infancias eran ya infancias viviendo en condiciones de suma vulnerabilidad antes de la pandemia, ¿no? Podemos citar muchos ejemplos, infancias con capacidades diferentes, infancias indígenas, migrantes, desplazadas o refugiadas, infancias de las zonas marginadas de nuestro país o zonas remotas, etcétera. Y en este sentido es importantísimo no intentar volver a una normalidad que ya legitimaba o borraba o invisibilizaba o simplemente aceptaba la exclusión, aceptaba las desigualdades y aceptaba las inequidades que el sistema educativo produjo y reprodujo durante muchos años, queriendo o sin quererlo, ¿no? Entonces, es importantísimo no volver a esa normalidad que no estaba funcionando, que era profundamente discriminatoria, y también aprovechar la sacudida que la pandemia nos ha traído para, así como nos hemos dado cuenta de la centralidad y de la importancia de la escuela como un espacio de protección, de desarrollo, de goce y de libertad para las infancias, creo que podemos aprovechar la sacudida para intentar cambiar o pugnar, o por lo menos seguir luchando por transformar todas esas, digamos, facetas de nuestro sistema educativo que no estaban funcionando para infancias que ya estaban en condiciones de exclusión y desigualdad escolar y que ciertamente son las más afectadas durante la pandemia. La brecha digital, la brecha educativa, la brecha de deserción escolar cruzada con la brecha de clase y de desigualdad y de una terrible distribución de la riqueza en México, va a provocar que estas brechas se ahonden, se agraven, y entonces es importantísimo poner ahí el ojo. Muchas gracias, Valentina. Bueno, pues ya está aquí Nacheli. Muchas gracias. Si quieres, toma un poquito de aire y mientras te presento, ¿te parece? En la primera ronda. Cierro la primera ronda. Te presento brevemente porque, bueno, no solo por esta situación, sino porque tu currículo también es muy largo. Bueno, Nacheli es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México, especialista en investigación educativa, ejercicio de docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue coordinadora general de Intervención Social integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene una amplia trayectoria como consejera en consejos, comisiones muy importantes para la defensa y promoción de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, entre otros. Y bueno, dentro de su experiencia también como consejera, fue consejera presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Su participación en estas batallas es muy relevante. Y bueno, pues estamos conversando, Nacheli, a propósito de la primera pregunta de esta conversación educativa que alude a las principales amenazas que la pandemia por COVID-19 ha provocado al derecho
a la educación entre precisamente pues las infancias mexicanas. Tienes la palabra. Sí, muchísimas gracias, Úrsula. Mil disculpas a todos. Ando en Tijuana, ¿no? En una cuestión de urgencia, ¿no? Y bueno, de entrada saludo a Germán de hace muchos años, ¿no? Me da muchísimo gusto estar por acá. Y sí alcancé a oír a Rosa y también a Valentina, ¿no? Entonces permítanme, que es la ventaja de cuando está uno al final, básicamente puede decir lo que coincido, y es las líneas que ellas están marcando son las mismas líneas que yo apuntaría, ¿no? Empezando exactamente por lo que señalaba la pregunta misma, y lo señalaba Germán y lo retoma Valentina, que tiene que hablar de que no podemos hablar de un bloque completo, sino que tenemos que hablar de infancias diferenciadas, porque un primer dato importante es que la pandemia tiene y ha tenido amenazas e impactos diferenciados. Ha afectado a todos, sí, pero estos impactos son diferenciados dependiendo de cómo estabas previamente en la pandemia, ¿no? Y ya lo decía Valentina, estamos hablando de una situación en general de discriminación y de, digamos, limitaciones en el acceso a la educación, ¿no? Diferenciada por grupos, ¿no? Muy específicos. Y lo que está pasando ahorita es que, y lo que pasa con la pandemia es que esto se agudiza, se refleja y naturalmente el impacto es diferenciado totalmente. Lo que estamos, desde mi punto de vista, viendo es cómo esto está abriendo las brechas de desigualdad, entre ellas, de manera importante, la brecha de desigualdad educativa. Lo que naturalmente pone en riesgo mucho de las apuestas de la educación como un factor de movilidad, que ya de hecho ya estaba en cuestionamiento, ¿no? Y que hoy se refleja cada vez más. Yo no creo que ya se habló de los impactos académicos, ¿no? Hay impactos sociales, pero creo que hay un elemento importante a resaltar. Hoy por hoy, exactamente lo que estamos viendo está poniendo otra vez en el centro que la educación y el daño al derecho a la educación tiene relación con el daño a muchos otros derechos, ¿no? Esta parte de integralidad se ve mucho, muy reflejada, porque estamos hablando, por ejemplo, de que una de las grandes amenazas, y ya lo vamos a platicar, espero, en el transcurso de lo que sigue, tiene que ver, por ejemplo, con el impacto en la salud mental, ¿no? No nada más de los niños, las niñas y los adolescentes, sino también de los adultos, de las maestras, de los maestros, ¿no? Y eso te está hablando de que no podemos hablar cada vez menos de la educación como un derecho que desarticula, sino al contrario, que el que no cumplas con el derecho a la educación estará ligado a que no cumplas con otros derechos. Y creo que eso es un elemento importante, digamos, de contemplar. Creo que finalmente lo que tenemos enfrente tiene que ver, desde mi punto de vista, yo ahí soy un poco pesimista. Yo creo que lo que tendremos que estar luchando a corto plazo, ¿no? Es que no haya retrocesos, que de donde nos quedamos va a ser muy difícil pensar en metas o en proyectos o en cuestiones que pensábamos hace 3 años que podríamos lograr, ¿no? En muchos retos, desde los retos en aprendizaje, los retos de inclusión, todos los retos que implica la educación y en donde teníamos ya deudas históricas, ¿no? Creo que hoy tendríamos que serlo bastante, digamos, realistas, ¿no? Para pensar que lo que nos va a dejar la pandemia y lo que nos está dejando ahorita es cómo alcanzamos en algún momento lo que teníamos antes de marzo del 2020. Muchas gracias, Nacheli. Bueno, pues yo les recuerdo al público que pueden ir haciendo comentarios, preguntas en el chat. Vamos a dar inicio a la segunda ronda. Tenemos 3. Y la segunda ronda aborda esta cuestión respecto a cuáles son las problemáticas más graves que las infancias mexicanas han vivido y cuya atención tendría que ser prioritaria.
De hecho, ya lo había comentado un poco Rosa y desde luego también Valentina y Nacheli, ¿no? Pero a pesar de lo difícil que es establecer criterios de prioridad, como nos comentaba Rosa, ¿cuál es su opinión al respecto, ¿no? A más de 18 meses de la emergencia sanitaria. Y le damos la palabra, porque invertimos el turno, a Nacheli. No sé si Nacheli quieras contestar o seguimos el otro orden. No sé si los problemas... Si quieres, ¿seguimos el orden o quieres que conteste yo primero? Es que invertimos el orden para la segunda ronda, pero como te sientas más cómodo. Con gusto. Creo que espérame un segundo, nada más déjame llegar a un espacio donde no haya tanto ruido. Perdón. Que ya lo logré. Perdón. Bueno. Entonces estamos hablando sobre la pregunta número 2 y creo que retomaría parte igual de lo que se estaba mencionando y que yo de hecho mencioné en la intervención pasada. Creo que de los múltiples efectos que ha ocasionado la pandemia y la emergencia sanitaria, ojo, es la pandemia y la emergencia, porque son las políticas que ayudaron a contener la pandemia, ¿no? No es la pandemia a sí misma. ¿Qué es lo que tendría? Yo decía, a mediano plazo el reto es no retroceder en general. A corto plazo es atender, uno, de manera urgente, salud integral, ¿no? Con un énfasis en salud mental, ¿no? Y nosotros desde la comisión hicimos 2 ejercicios de participación infantil, uno que se llama Infancias Encerradas, que fue una encuesta que realizamos el año pasado en el mes de mayo y junio, cuando apenas estaba el encierro, y otro que hicimos en el finales del mes de julio de este año, que se llama Caminito de la Escuela. Era una consulta un poco más chica, con menos preguntas, pero que también ambas son unas consultas robustas y que además intentaron reflejar esto que llamamos infancias, ¿no? Esta parte de interseccionalidad, como decimos en los derechos humanos, y entonces tratamos de tener resultados con niñas y niños con discapacidad, con niñas y niños que se autoascribían como indígenas, haciendo miradas hacia adolescentes, porque, por ejemplo, nos dimos cuenta de cosas, por ejemplo, en la de Caminito de Escuela era muy claro, ¿no? Cómo los niños, mientras más avanzabas en el nivel educativo, mientras los niños y las niñas de edad escolar querían regresar a la escuela en mayor proporción, ¿no? Los adolescentes no. Y creo que eso lo estamos viendo ya ahorita, igual cuando estamos viendo el fenómeno en educación media, superior y superior, en este regreso parcial y paulatino a clases, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Y es un problema, digamos, diferenciado. ¿Qué nos estaban hablando en esta parte? Uno, un riesgo, lo veíamos desde el 2020, sobre todo en los adolescentes, en pasar de un nivel de incertidumbre a ya reflejar y decirnos que tenían niveles de ansiedad y depresión, ¿no? Entonces, si nosotros además ahorita cruzamos los datos de suicidio en las tasas de suicidio en el último año, en donde estamos creciendo al 6.9% el pensamiento suicida en adolescentes, y el suicidio en niños se aumentó el 37%, y en adolescentes el 12%. Estamos hablando de un nivel gravísimo de atención que no puede esperar que lo discutamos. Aquí estamos frente, además, frente a un gran reto, porque aquí no se trata de en quién vamos a depositar otra vez lo que tiene que ser la detección, ¿no? Y la atención a este fenómeno. No puede ser en los maestros y en las maestras, porque los maestros y las maestras de entrada también están sufriendo problemas que tienen que ver con contención y que tienen que ver con salud mental. Y el gran problema es que seguimos sintiendo que el problema educativo se limita nada más a la comunidad escolar, ¿no? Y se limita a la escolaridad. Y yo creo que ahí es donde estamos
fallando, y que este problema que se nos, y esta, digamos, esta acción prioritaria tiene que ser atendida desde la lógica de que la escuela sola no puede, y que los maestros y las maestras solas no pueden, y que por lo tanto tendremos otra vez que ponernos a pensar que, uno, la educación no es nada más la escolarización, y que en este tipo de problemática necesitamos una visión muchísimo más integral. Muchas gracias, Nacheli, y gracias también a Valentina, que ya nos puso en el chat la liga para saber más, informarnos más de esta consulta de Caminito a la Escuela organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Valentina, es tu turno. Sí, yo justamente aportaría también en la línea de lo que menciona Nacheli. También tenemos reportes que son muy fuertes, pero muy importantes de conocer ya de la UNICEF a nivel México, pero también a nivel regional, de la CEPAL, de la REDIM, que es la Red por los Derechos de las Infancias en México. Y yo también señalaría la importancia extrema de pensar, conocer y reconocer las violencias y el impacto que las violencias han tenido en la infancia y la forma en las infancias y la forma en la que además se han agravado con la pandemia. Solamente por ofrecer así algunas cifras fuertes, aparte de las que ya ofreció Nacheli, antes de la pandemia había un promedio de 3.6 homicidios de personas menores de edad, y a inicios del 2021 ya se reportaba un promedio de 7 diarios. Las desapariciones, el abuso sexual, la violencia familiar son el reflejo de cómo, entre otras cosas, la escuela es un nodo crucial en nuestra sociedad. No solo en términos de espacios de desarrollo cognitivo, psicosocioemocional, sino de protección a todos los niveles. Yo creo que nos hicimos todavía más conscientes de que la escuela es un espacio crucial de protección, pero también nos dimos cuenta con la pandemia que fallaron prácticamente todas las estrategias y programas de protección a la niñez. No hubieron suficientes respuestas por parte de instancias como el DIF frente al crecimiento de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. La pérdida de escuela presencial significó la pérdida de espacios de confianza, de denuncia y de ponerse a salvo frente a las violencias. Y esto ha tenido un impacto que otra vez vamos a ir como conociendo poco a poco, ¿no? Y tenemos que ir reconociendo y tenemos que ir comprometiéndonos. Yo creo que para ir remontando esta situación que es importantísimo conocer, denunciar y reconocer en su gravedad, para poder pensar que las infancias van a regresar a las aulas, es indispensable primero pensar y garantizar cómo vamos a lidiar con esas violencias para que sea posible el regreso a las aulas. Es decir, niñas, niños y adolescentes que han sido violentados, que han sufrido un incremento en la violencia doméstica, en el abuso sexual, difícilmente van a poder regresar a las aulas o van a regresar en condiciones todavía más preocupantes que antes. También tenemos un incremento en el trabajo infantil y se calcula que hemos perdido por lo menos 15 años de lucha con la pobreza, contra la pobreza, la desigualdad de género. Es decir, el regreso a las aulas tiene que pasar por una reinstauración de la escuela como un nodo crucial en los sistemas de protección. Y el problema es que lo educativo se suele casi siempre pensar, desarrollar, incluso programar en términos presupuestales de forma totalmente desvinculada de estos sistemas de protección que garantizan no solo el bienestar físico y emocional, sino la prevención de las violencias, el derecho a la alimentación, el derecho a no tener que trabajar o ser explotado para tener una vida con dignidad y recursos suficientes. Entonces necesitamos insistir
todavía más en la importancia de la escuela como este vértice de protección y trabajar mucho más para vincularla con todos los otros sistemas. Muchas gracias, Valentina. Bueno, efectivamente, sí, el regreso a las escuelas no es, como se solía pensar hace unos meses, una situación que en sí misma resuelva o remonte todas las afectaciones que se han generado en el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes y de sus familias y desde luego toda la población que está cercana al aseguramiento de la educación vía los servicios educativos en los distintos niveles, es mucho más, ¿no? ¿En qué condiciones se regresa y qué tan preparadas estaremos para atender esas problemáticas que se agravaron desde la manera en que cada una de las personas empezó a vivir, digamos, la pandemia, pero también todo lo que se fue provocando cuando sus familias, sus profesores, sus compañeros, sus vecinos vivieron el contagio o inclusive lamentablemente también el fallecimiento de algunas de las personas cercanas. Bueno, pues Rosa, te doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y pues sí, retomando lo que dijo Nacheli hace un ratito, pues me toca coincidir plenamente con lo que ellas han ya comentado. Yo creo que tenemos una situación muy compleja, porque por un lado estamos, o sea, queda claro que hay que priorizar, como en paso uno, vamos a decir así, lo que viene siendo la salud física, ¿no? De las infancias, de las niñas, de los niños, en términos desde la alimentación, que es algo que comentó Valentina. Sabemos que en esa parte también hay un tema desatendido, ¿no? Y por otra parte, nosotros estamos hablando, ellas ya dieron varios datos, muchos datos en la encuesta que se realizó, en varias otras encuestas que se han mencionado, de los temas que tienen que ver con la violencia. Y ahí podemos pensar que la escuela es un medio que puede ayudar a canalizar algunos de estos temas, pero no necesariamente le corresponde atenderlos en estricto sentido, ¿no? El tema de la salud, bueno, de la alimentación, o el tema de la salud mental, el tema de atención a la violencia en la familia, o en donde sí le toca es en la escuela, desde luego, ¿no? En donde también tenemos un tema importante ahí, pero también estamos en una situación de mucho conflicto, porque justamente esa cifra que mencionó Valentina, de los que se están ya medio previendo que no van a regresar, que estamos ya con una situación de abandono escolar, pues entonces, ¿en dónde los atiendes, no? O sea, estamos diciendo mucho que tienen que volver a la escuela para que podamos un poquito valorar qué nos estamos encontrar mecanismos para atenderlo. Y yo, al decir que no le compete a la escuela, es un poco en el tono de lo que dijo Nacheli, ¿no? O sea, los maestros no están formados para atender temas de violencia, de salud mental, y en cambio sí tenemos un problema muy serio. Entonces, ¿cómo se generan esos mecanismos que nos permitan que la escuela sea ese medio para canalizar algunos de estos casos? Y cómo atendemos a los que no están volviendo a la escuela, que son los más vulnerados, que son los que seguramente tienen más problemas de tanto de salud física como de salud mental, y si no vuelven a la escuela, se quedan en la desatención. Y si pretendemos que los maestros atiendan estos casos, pues también, por más esfuerzo que hagan, no es de su competencia ni tienen esa formación, ¿no? Entonces a mí me parece que el problema
pues sí, es serio. Y yo creo que se debe de pensar muy bien en cómo generar pues estas vinculaciones con las autoridades competentes para dar esta atención y que no nos olvidemos de los que no están en la escuela. Y además, en lo que sí le compete a la escuela, que yo creo que también es un mecanismo que ayuda un poco por lo menos en lo que es en el tema socioemocional y en la salud mental, es el aprendizaje. Cuando empezamos a generar estas condiciones de aprendizaje, también es algo que ayuda, que motiva a los mismos estudiantes a sentirse un poquito mejor, a sentir que están teniendo algún progreso, a pensar en no dejar la escuela y quedarse en la escuela. Entonces, pues es un poco intentar poner en una balanza y realmente tener estas atenciones diferenciadas, ¿no? Porque al final se emitieron estas guías para el regreso en donde se tocan todos estos temas, empezando por el sanitario de higiene y todo esto, pero realmente no está claro ese mecanismo de atención para estos casos ya bien específicos que tengan que ver a lo mejor con la nutrición, a lo mejor con la salud mental, y ahí no queda muy claro cómo es ese mecanismo y tampoco queda muy claro la atención para quienes no están en la escuela, ¿no? Y sabemos incluso que aún ahorita con escuelas abiertas no han regresado todos, las cifras no se conocen todavía bien, no sabemos exactamente, sabemos que hay modelos híbridos, yo creo que muy pocas escuelas, me atrevo a decir, están realmente en una situación de presencialidad de todos los días y de todos los alumnos. No sé cuántas son, pero sé que no son muchas. Y bueno, ahí cómo avanzamos, ¿no? Yo creo que sí estamos en un momento en el cual esto tiene que cobrar mayor relevancia específica, visibilizar estos temas, visibilizar estos cifras, datos que ya tenemos y buscar un mecanismo para su atención, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rosa, por lo que nos has señalado. Efectivamente, estos retos en torno a las atenciones diferenciadas para el regreso o la vuelta a esa nueva normalidad que hasta la fecha no nos queda muy clara a muchas personas, pues es uno de los temas centrales, ¿no? Buena parte también por lo que señalaba Valentina en la primera ronda, respecto a este estado pandémico que, a pesar de que parece que de repente va a concluir o se va a controlar esta enfermedad, esta pandemia, resulta que tenemos ya más de 19 meses, yo creo, ya para estas alturas, o muy cerca de ello, en el caso de México. Y entonces, esto de en dónde intervenir, qué decisiones tomar, pues son todavía cuestiones más difíciles de emprender, porque la pandemia no se controla y seguimos como con un pie haciendo frente a este suceso inédito, y por otro lado, con intentos que cambian, que varían, por regresar, por activar el mundo como lo conocíamos un poco antes de la pandemia. Y bueno, en virtud de que tenemos aquí en esta conversación a especialistas muy importantes en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, tenemos a Valentina, en el ámbito de la actuación muy relevante de organismos internacionales, regionales, con Rosa como representante de la Oficina UNESCO en México, y también en el campo de defensa y promoción, reconocimiento, garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en general, ¿no? Con la participación de Nacheli Ramírez. La última pregunta tiene que ver con, desde su perspectiva, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones desplegadas en otros contextos nacionales que podrían ser objeto de reflexión para encaminar los esfuerzos en un país como el nuestro? Y en esta ocasión, pues le doy la palabra a Rosa.
Gracias. Bueno, mira, yo quería decir en esta parte algo que yo pude observar en el ámbito educativo al interior del país y que me gustó mucho y me gustaría rescatarlo. Y es que se desarrollaron competencias y una respuesta a nivel de los estados. O sea, nosotros tenemos un país enorme, muy diverso, y la situación de haber cerrado las escuelas y de haber lanzado Aprende en Casa, pues no se recibió igual en todos los lugares, ¿no? Y sabemos que tenemos falta de conectividad y sabemos que para las familias no fue nada fácil organizar pues los horarios o poner a los niños en las teles. Sabemos que la primera parte salió por la vía de cablevisión y que muchas familias no tenían eso. ¿Y a qué voy con esto? A que los estados reaccionaron de una manera favorable en el sentido de que estuvieron buscando soluciones específicas para sus situaciones, ¿no? Y entonces sabemos que algunas escuelas en municipios pequeños, alejados, escuelas multigrado, nosotros tenemos muchas escuelas multigrado, unidocentes y bidocentes, estuvieron abiertas, estuvieron atendiendo a los niños, estuvieron encontrando estas maneras de comunicarse y no dejar todo a la propuesta que estaba en marcha, ¿no? Entonces, yo quiero decir esto porque de esa misma manera que reaccionaron durante el cierre de escuelas, ahora también lo están haciendo en la reapertura, en términos de, pues hay estados que están generando pruebas diagnósticas porque quieren conocer cuál es el estado de aprendizaje para poder planear hacia adelante cómo van a recuperar los aprendizajes. Sabemos que hay algunas estrategias de tutorías que se están generando en otros estados de tal manera que puedan dar una atención un poquitito más personalizada a algunos estudiantes. Y creo que merece la pena también aquí, pues algunos ejercicios, si se pudiera, como de investigación, de ver qué encontramos al interior de nuestro país, en los estados, en nuestras distintas modalidades educativas, porque esa diversidad nos merece encontrar estas prácticas que ya se han generado, ¿no? Y bueno, a nivel de otros países, pues nosotros generalmente, digo, tú tienes las experiencias de todos lados, pero tú sabes que muchas veces estas experiencias no son replicables, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto que funciona en otros países que también pudiéramos pensar en replicar aquí? Bueno, pues por ejemplo, sabemos que priorizar ciertos grados educativos sería algo deseable, porque sabemos que quienes están por graduarse o quienes no pudieron atender el primer grado de primaria, pues requieren un poco más de reforzamiento. Eso hemos visto en algunos países, se ha priorizado a la población más vulnerable, eso quisiéramos ver aquí también, ¿no? Nosotros quisiéramos ver que se prioriza con una intención específica a ciertas poblaciones que son quienes han tenido un impacto más grande aquí, ¿no? Y ahí podemos incluso hablar hasta, por ejemplo, lo que comentamos hace un rato de la alimentación. Sabemos que en algunas escuelas que se da alimentación, pues hubo todo este tiempo sin ese servicio. Podemos priorizar eso, podemos priorizar a los alumnos más desconectados. Eso es algo que también hemos visto, extendiendo horarios de clase para dar estas tutorías más personalizadas. Eso hemos visto en otros países. Hemos visto unas atenciones bien personalizadas en algunos países a niñas, niños, adolescentes con discapacidad, por ejemplo, que sabemos el enorme reto que pudo haber sido para ellos el intentar seguir en clases a manera a distancia, ¿no? Y pues en términos de salud mental, que lo han mencionado mucho y que lo debemos de atender muy claramente, no conozco ejemplos, pero sí me queda claro que es algo que tendríamos que tener en coordinación con las demás autoridades competentes, o sea, con el sector salud, tendríamos que estar trabajando muy cercanamente con seguridad,
con el CIPINA, o sea, realmente una comisión que esté enfocada exclusivamente a la atención de estos temas tan prioritarios que hemos estado señalando, ¿no? Y bueno, pues creo que por el momento me quedaría yo ahí porque yo creo que va a haber comentarios interesantes, preguntas interesantes y desde luego escuchar lo que comentan también Valentina y Nacheli. Muchas gracias, Rosa. Pues sí, efectivamente nos has señalado algunas cuestiones muy puntuales sobre las cuales habría que investigar y conocer cómo se han emprendido estas acciones muy dirigidas a ciertas poblaciones o a ciertas cuestiones muy específicas. Creo que es importante justamente ahora pues ampliar los alcances de las investigaciones, de los estudios que se están llevando a cabo, como bien dices tú, no solo basados en experiencias nacionales, sino basados en experiencias estatales como ocurre desde luego en nuestro país. Muchas gracias, Rosa. Pues le doy la palabra a Valentina. Gracias. Pues justo sí, con un ejercicio paralelo al de Rosa, igual no me iría como a otros contextos nacionales, sino resaltaría mucho como las experiencias de las comunidades, por ejemplo, indígenas, comunidades rurales, las comunidades migrantes, ¿no? Porque me parece que en este contexto tan crucial, o sea, la pregunta clave no es tanto cómo vamos a regresar a la escuela, sino para qué vamos a regresar a la escuela, ¿no? Justamente Rosa ponía mucho énfasis de forma muy importante sobre todos los que ya no van a volver, ¿no? Entonces, los que están en riesgo de no volver, los que ya no van a volver y los que están volviendo a riesgo de desertar o ser expulsados por el sistema educativo, yo creo que esta pregunta se vuelve crucial en el sentido, por ejemplo, de para qué una educación, poniendo, por ejemplo, el ejemplo de niñas, niños, adolescentes, infancias y juventudes migrantes desplazadas, forzadas, que son las familias y las infancias con las que yo trabajo. La pandemia, al cancelarse la escuela, por ejemplo, para las miles de infancias mexicanas desplazadas de manera forzada, interna en México, pero hacia las fronteras, la cancelación de la escuela fue una pérdida enorme, pero en estos contextos de desplazamiento lograron entrar actores importantes en acción y en marcha, en las que, por ejemplo, aprendizajes muy formales que no tienen prácticamente ninguna conexión con sus realidades, especialmente con una realidad como el desplazamiento forzado por la violencia del narcotráfico, forzado por el despojo territorial de los pueblos indígenas. Al cancelarse la opción de la escuela, entraron en acción actores y dinámicas comunitarias que reemplazaron esos aprendizajes formales que básicamente no están conectados a su realidad, con aprendizajes, por ejemplo, de cómo sobre sus derechos humanos, el derecho a migrar, cómo defenderse frente a un sistema migratorio que los violenta, que los discrimina, en el caso de las infancias centroamericanas o de otras nacionalidades en tránsito por México, aprender sobre el sistema de refugio en México, cómo exigir una documentación y un reconocimiento. Entonces, yo creo que este ha sido un ejemplo clarísimo de cómo no nada más es el cómo, sino el para qué regresamos a una escuela que va a seguir estando desconectada o va a estar todavía más desconectada que antes de tu realidad, ¿no? Y si eres un niño indígena, además desplazado, forzado, interno, una niña jornalera, un niño repatriado desde Estados Unidos, ¿no? Tenemos más de 1 millón de niños y adolescentes retornados de Estados Unidos que regresan a un país y a un sistema educativo que no tiene los recursos para recibirlos, ¿no? Entonces, yo sobre todo recalcaría la labor increíble de comunidades, de personas dentro de estas comunidades
que ante la falta de maestras o maestros, contextos escolares, se pusieron las pilas para organizar estas comunidades de interaprendizaje, comunidades que además politizaron y defendieron y visibilizaron las necesidades reales de estas comunidades. Las comunidades indígenas que dijeron, pues aquí no hay mayor crisis, porque yo conocí maestras en la Sierra Norte de Puebla que daban clases voceando, por ejemplo, en el altavoz de la iglesia, sin que ningún niño saliera de su casa, y luego pasaban casa por casa a recoger las tareas, ¿no? Que me parece un ejercicio ético y político clave en estos tiempos, ¿no? De compromiso. Conocí a muchos jóvenes activistas y voluntarios de organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que ofrecieron talleres en línea o presenciales en espacios abiertos cuando ya se podía, ¿no? Y que justamente le dieron un sentido a esta escuela que rompió con la formalidad, rompió con los muros, desbordó los muros y se enfrentó de manera muy clara y muy contundente a todas esas discusiones y temas que no habían penetrado la escuela, ¿no? Y que creo que es crucial no perder. En el caso específico de los niños desplazados, migrantes y refugiados, casi que perder esos espacios de conciencia y de reivindicación de derechos por volver a una escuela formal donde lo único que te enseñan son las tablas de multiplicar, sería una gran pérdida. Entonces yo creo que eso es clave tenerlo, visibilizarlo, pues. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Pues sí, efectivamente nos ha señalado estas experiencias de las cuales yo creo que todas las personas estamos muy interesadas en conocer, en documentar, en investigar, porque se han vivido muchas pandemias de muy diversas formas y ha habido personas, grupos muy comprometidos con muchos temas, con poblaciones como niñas, niños y adolescentes que por diversas características han enfrentado pues mayores amenazas a sus derechos y en este contexto conocer experiencias como las que nos has narrado, yo creo que pues no solo nos entusiasma en el sentido ético y humano, sino también pues en términos investigativos, ¿no? Saber qué es lo que ha ocurrido y sobre todo, como decías, estas experiencias que son muy importantes porque finalmente cuestionan de manera muy puntual esta producción y reproducción histórica del sistema educativo mexicano de cuestiones tales como la discriminación, el racismo, la exclusión, ¿no? Y abren otras experiencias al conocimiento, a la reflexión, al pensamiento crítico desde sus realidades, ¿no? Reivindicando sus derechos, reivindicando sus identidades. Y a propósito de esto, yo creo que estas experiencias que tienen como un lado muy positivo de lo que ha significado la pandemia, aunque desde luego las circunstancias no son para nada las deseables, creo que ha habido también experiencias muy importantes en otros terrenos, como son las consultas y sondeos organizadas a niñas, niños y adolescentes en el contexto de la pandemia. Si bien en México ya se estaban llevando a cabo años atrás, vinculados a otras cuestiones y derivados de las responsabilidades que tienen las autoridades educativas, las autoridades mexicanas en materia de garantizar el derecho a la participación de estas poblaciones, creo que una cuestión muy importante son estas consultas y sondeos, y sobre todo porque además de que se están convirtiendo en un registro histórico de lo que opinan, de lo que viven, de lo que sugieren niñas, niños y adolescentes respecto a este contexto tan inédito que es la pandemia y que a diferencia de otras pandemias no se cuenta con estos registros. Estos ejercicios que se llevan en México y en muchos otros países, creo que también están subrayando que no se puede construir una sociedad, un país diferente y menos una sociedad pospandémica
distinta que garantice derechos, etcétera, si no es tomando en cuenta las opiniones, las sugerencias, las ideas de estas poblaciones conformadas por niñas, niños y adolescentes en su total heterogeneidad. Nacheli, me gustaría, desde luego, y creo que a todas y todos, escuchar tus opiniones al respecto. Pues sí, fíjate que Úrsula, coincido totalmente contigo. Yo creo que una de las lecciones principales de la pandemia tiene que ver con lo que en su propia voz nos dijeron las niñas, los niños y los adolescentes. Creo que lo primero es dejar de pensar que tenemos que continuar tomando decisiones de políticas públicas en lo macro, pero también de decisiones en el día a día, si no es con la voz de ellos y ellas. ¿No? Creo que esa es una primera lección. Es importantísimo no soltar este principio, que además tiene que ver mucho con hacer valer los principios, dos de los principios fundamentales, si hablamos de enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que es el de la participación y el de la determinación de su interés superior. No podemos avanzar en eso si no hacemos y seguimos instrumentando elementos que nos permitan oír su voz. Creo que aquí es bien interesante ver algunos de los datos importantes, digamos, de lo que nos decían, ¿no? Lo primero es que en la de Caminito de la Escuela, que fue la más reciente, la opinión de los niños iba exactamente al inverso de la opinión de los adultos. Mientras los adultos, en la misma proporción de los niños, a un nivel nacional del 70%, no querían que los niños volvieran a la escuela, los niños en esa proporción querían volver a la escuela, ¿no? Entonces te habla finalmente de que estás viendo, si no tomas en cuenta a uno, que además es el que se ve directamente afectado con la relación de la parte educativa, que forma parte fundamental de su vida, creo que estaríamos no aprendiendo y rescatando de lo que ahí nos pueden decir. La otra parte, fíjate, es bien interesante. En Infancias Encerradas, en el 2020, los niños no hablaban mucho de los maestros. Es decir, extrañaban otras cosas, ¿no? Extrañaban mucho a los amigos, pero los maestros en ese momento estaban ausentes. Lo que es diferente en Caminito de la Escuela, que si bien es cierto, no es el primer lugar de las cosas que añoraban, ¿no? Sí ya se mete en el ranking de las principales cosas que querían hacer, ver a sus maestros, no verlos a través de pantallas o en el WhatsApp, ¿no? Y creo que eso también es, digamos, importante en términos del tiempo. Agregaría una cosa que empecé a dibujar que tiene que ver con también de lo que nos habla en términos y lo que nos dijeron en términos de lo que es el papel protector del mundo adulto con relación a ellos. Creo que en la primera parte, sobre todo en Infancias Encerradas, el bienestar, o sea, 7 de cada 10 planteaban que querían estar en su casa porque estaban con sus papás, ¿no? Digamos, digamos, sin romantizar, porque sabíamos que iba a pasar lo que pasó, y es que, por lo menos en áreas urbanas, se incrementó de manera significativa la violencia intrafamiliar, ¿no? Y la violencia dirigida a niños y adolescentes en sus casas. Eso tiene que ver con la temporalidad y con la costumbre. En un inicio, lo que les daba más seguridad era exactamente el entorno familiar, fuese cual fuese, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos que retomar en la discusión algo que adelantaba en la integralidad Rosa, que tiene que ver con, hay que hablar del sistema de cuidados. Hay que hablar del sistema de cuidados, hay que hablar del cuidado como un derecho, ¿no? Y en ese sentido está también parte de las articulaciones que ella hacía referencia con relación a la escuela, pero que tienen que ver y que atravesan toda la vida cotidiana de los niños y adolescentes, ¿no? Entonces creo que es importante retomarle aquí. La otra parte, y lo vimos en algunos algunos grupos focales que hicimos en cuenta con Caminito de la Escuela, tenía que ver con la propia necesidad de los maestros también como parte del entorno cuidador, ¿no? De contención, de apoyo a la contención, de apoyo a la elaboración
no nada más en el desarrollo de recursos pedagógicos, sino es decir, sí es un problema de recursos pedagógicos, pero más bien es un problema de cómo gestionar el conflicto, ¿no? De cómo gestionar los procesos que tienen que ver con el apoyo a los duelos, el apoyo a esta normalidad que no sé qué va a ser, ¿no? Y que es importante. Lo otro como lección, y ya lo habíamos empezado a plantear en la parte estructural, que es más que evidente, tiene que ver con los impactos diferenciados. Entonces, por ejemplo, llamaba la atención que las personas no binarias, es decir, quienes no se identificaban exclusivamente con el género masculino o femenino, coincidían en su rechazo en regresar a la escuela, por temor recurrente de niñas, niños y adolescentes, ¿no? A enfrentarse a entornos muy violentos y de conflicto, y también en algunas discapacidades, porque el estudio tiene una ventaja, o sea, diferencia el tipo de discapacidad, y eso es súper importante, ¿no? Y como en algunos niños con discapacidad, por ejemplo, auditiva, ellos querían regresar a la escuela, mientras que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad psicosocial no querían regresar a la escuela, ¿no? Entonces creo que estas miradas diferenciadas, que van más allá de las miradas diferenciadas estructurales, de las que pues Valentina hacía muy bien referencia, ¿no? Niños migrantes, niños indígenas, etcétera, también son importantes de considerar, porque cuando ellos hablan nos las hacen ver, ¿no? Y entonces lo que tenemos que empezar a pensar no es en estrategias globales, en estrategias generales, sino estrategias muy específicas. Y dos cosas finalmente que nos arrojan este tipo de experiencias. Por ejemplo, es cada vez más pensar en el reconocimiento de la sociabilidad en términos virtuales, sobre todo en estas generaciones, ¿no? Y digamos, el pensar ya en cualquier lógica en un buen porcentaje, digamos, de socialización y mundo emocional a partir de este entorno digital, y eso nos pone en un reto mayúsculo, no nada más en términos académicos, ¿no? Sino en términos de la función social igual de la escuela, ¿no? Y su responsabilidad en la socialización. Y finalmente creo que lo que queda en claro, y hay que retomarlo, y es importante destacarlo, es que por más, y lo vemos como en estos 2 años, la escuela, aunque sea virtual y aunque desarrolle elementos de las tecnologías de la información, requiere de los maestros y las maestras. O sea, es fundamental, son fundamentales, y creo que eso hay que ponerlo en el centro, y hay que apoyar entonces, ya hay que voltear a ver a los docentes, ¿no? Para ver cómo, otra vez, paradójicamente, volvemos al punto de inicio de cómo reivindicar la labor docente, ¿no? Como fundamental. Fíjate, es al contrario, uno podría pensar que después de 2 años de distancia, la distancia iba a ganar, y no gana la distancia, creo que gana la reflexión alrededor de los maestros, y también sobre el valor social de la educación. Creo que de la escuela en específico, no nada más en el manejo de riesgos, no nada más en lo que contiene en términos de riesgos sociales, sino lo que aporta en términos de el desarrollo social individual y colectivo. Muchas gracias, Nacheli. Pues sí, efectivamente, todas ustedes han señalado aspectos sobre los cuales yo creo que nos gustaría mucho tener más tiempo para conversar, pero no sé si hay algún comentario o pregunta, ¿no? Súper breve entre el público, porque estamos ya unos minutos de concluir la conversación educativa. De hecho, creo que no va a haber, si el público participa, no sé si va a ser posible que Valentina, Nacheli y Rosa den algún último comentario, pero no veo nada en el chat. No sé si alguien ha alzado la mano. A ver, déjenme checar.
¿Me puede apoyar el equipo técnico? ¿Por qué? A ver, ya estoy. Creo, no hay manos levantadas. No sé si Germán quisiera decir algo o desde luego, en virtud de que no tenemos una petición de participación por parte del público, si Nacheli, Rosa y Valentina querrían agregar un último y súper breve comentario. Germán, aquí estás. Bueno, aquí has estado, pero aquí te veo, quiero decir. Sí, no, muy rápido, me han parecido muy interesantes sus participaciones. Muchas gracias, como siempre, aprendo bastante de ustedes. Lo único que quería yo mencionar muy rápidamente es que la importancia, mañana lo vamos a escuchar seguramente en la conferencia magistral de Inés Dussel, pero la importancia de la escuela y de la escuela presencial es algo que tenemos que volver a pensar, porque este retorno debe ser un retorno a algo diferente. No, regresar a los mismos problemas que teníamos antes, con los problemas agregados que ha traído consigo la pandemia, eso representaría una regresión. Entonces hay una serie de problemas acumulados previos a la pandemia, más los nuevos, que requieren ser enfrentados de otra manera. Y esa es la discusión, creo, desde el punto de vista de la parte escolar, más importante. ¿A qué tipo de escuela, a qué tipo de educación? ¿Cuál es el sentido que tiene o debería tener la formación de los chicos y de las chicas ahora? Que es algo que se está discutiendo en todas partes y hay esfuerzos muy interesantes, pero en México esa discusión, sobre todo a nivel de política gubernamental, está bastante hecha a un lado. No quiere decir que no se dé, porque sí se da y hay muchas comunidades educativas que están pensando en cómo regresar y al mismo tiempo impulsar transformaciones sustantivas en la educación. Pero desde el punto de vista de los esfuerzos que los gobiernos, tanto federal como estatales, deberían estar haciendo, hay realmente muy poco. Hay algunos, por ejemplo, el gobierno poblano, ayer estuvimos platicando con el secretario de Educación y están haciendo cosas realmente interesantes en una ruta distinta digamos, a lo más tradicional. Pero el peso de la rutina, el peso del tradicionalismo, el peso del burocratismo existente pueden también minar las energías positivas de las cuales ustedes han hablado un poco, tal vez Úrsula fue la que los mencionó un poquito más, las energías positivas que se desplegaron gracias a la iniciativa de un montón de maestras y maestros para enfrentar la propia emergencia, ¿no? En fin, son un montón de temas que súper interesantes desde el punto de vista, digamos, más académico, intelectual, sociológico, por conocer, y en sí mismo, a mí personalmente me fascinan, pero no tipo me preocupan como ciudadano que ve que esos son problemas que están afectando la vida de millones de personas y que requieren ser enfrentadas, y desafortunadamente las soluciones que están proponiendo no son las mejores, ¿no? En fin, no te lo había dicho, bueno, te lo había dicho Nacheli, pero estabas llegando en Safe. Me da mucho gusto verte, saludarte después de tantos años de no hacerlo, y quería decirte que el COMIE es un consejo académico, un consejo de investigadores, pero también está muy interesado en mantener estrechas relaciones con todas aquellas personas que por una u otra razón están interesadas en la educación. Entonces, por favor, considera COMIE también tu casa, por si necesitas que hagamos algún trabajo en conjunto que pueda apoyar tu trabajo, pues sin duda ahí estaremos. Pues ya. Bueno, no sé si quisieran agregar algo Valentina, Rosa o Nacheli. Ya estamos... No, pues yo simplemente tomarle la palabra a Germán, y claro que sí, y ustedes consideren también a la comisión como un aliado, ¿no? En las luchas que son luchas compartidas, y no nada más en la educación como finalidad, sino como contenido, que eso también es bien importante, y claro que vamos a trabajar juntos muchísimo más. Claro que sí, vamos a platicar. Pues muchas gracias, Rosa. Nada más darle las gracias. Muchísimas gracias por esta sesión, por haber compartido con ustedes.
y efectivamente, pues sí, a mí también me hubiera gustado, por ejemplo, ver en la propuesta del gasto educativo algún rubro, por ejemplo, específico, ¿no? Para atender la reapertura de las escuelas como tal, porque sabemos que la escuela es nuestra y que ahí, pero no está claramente identificado, ¿no? Entonces, me parece que sí hay mucho por hacer todavía. Gracias. Yo también agradezco el espacio y ojalá esta sea la primera de muchas conversaciones. Así es que, pero ya también de manera presencial, no solo virtual. Bueno. Sí, yo estoy segura de que así será. Me emocioné, Tenemos Úrsula, más hablando con Asheli, tal vez por la emoción de tanto tiempo de no verla, pero la invitación es también para UNESCO México, Rosa. Cuentan con el COMIE para establecer convenios de colaboración, trabajo, investigaciones conjuntas o simplemente reunirnos a platicar, que luego hace mucha falta. Claro que sí, muchísimas gracias. Y aprovecho que también estoy todavía como jefe del DIE para decir que también apuntamos al DIE en esta lista de colaboraciones. Ahí está Valentina, ella también es del DIE, entonces. Pues ya, muy bien, gracias. pues yo les estaré escribiendo porque ya leí un capítulo de Nacheli, de Amaranta Manrique de Lara sobre niñas, niños y adolescentes y COVID-19 en este libro que publicó Jurídicas de la UNAM, que se llama COVID-19 y bioética. Y desde luego, pues estaré muy interesada en leer estas investigaciones, estos estudios que se están llevando a cabo en UNESCO México y en muchas otras oficinas que son trabajos realmente estupendos. Y desde luego, pues conocer más de lo que hace Valentina, porque sin duda estas experiencias que nos compartiste, bueno, son realmente estremecedoras y finalmente reflejan este extraordinario laboratorio social nos ha generado la pandemia a nivel mundial, donde ha habido espacio para muchas cosas graves, dolorosas, etcétera, pero también para la creatividad, la espontaneidad social, individual y evidentemente maestras, maestros, padres de familia, madres de familia, gente de la comunidad, jóvenes y niñas, niños y adolescentes y muchas otras figuras ajenas al sistema educativo, ajenas a estructuras gubernamentales, han hecho iniciativas realmente dignas de conocer y de compartir y desde luego de valorar, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por todo. Y ojalá, como bien dice Valentina, bueno, yo de hecho estoy segura, esta es la primera de muchas otras conversaciones. Que pasen una estupenda tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Germán, Nacheli, Valentina y nuestros escuchas que no vimos, pero sabemos que ahí están. Sí. Saludos a todos. Nos vemos muy pronto. Abrazos. Adiós.